Hola, muy buenas noches a todos. Espero que estén muy bien, que ayer les haya terminado de ir muy bien. Recuerden que ayer, como fue un día feriado, un día festivo acá en Colombia, no sé, y creo que no pasa en todos los países que es festivo al mismo tiempo. Ayer fue una clase más corta, hoy sí es una clase tradicional. Yo les voy a compartir el enlace de las clases que nosotros llevamos hasta la fecha para que puedan entonces hacerle un seguimiento. Recuerden que nosotros iniciamos el jueves de la semana pasada. En un momento les comparto la pantalla. Bueno, y primero les voy a compartir el, las clases. Ya en YouTube está la clase número 3. Yo ya les había explicado esto, pero sé que todos los días hay personas que se conectan eh, al diplomado. Ese es el enlace que yo les mostré, pues que les acabo de enseñar, es el enlace general de la clase 3. Y si de pronto quieren ver la clase uno, la clase 2, que la clase uno de hecho es muy importante, pues principalmente porque allí está toda la información pertinente referente a dónde es almacenado el material, etcétera. La pueden ver también, aquí está el desplegable. Y lo otro, que también es importante, y por acá veo algunas dudas, son los números de la coordinadora Paula Contreras. Con ella se comunican para lo que es el material de estudio, el material opcional de estudio. En un momento les coloco la pantalla para que puedan ver mucho mejor. Sí, también se las envían al WhatsApp, al WhatsApp. Bueno, entonces acá están los dos números de la coordinadora. Todos los materiales que nosotros vemos están almacenados allí. En el material de estudio, que sé que ya muchos lo tienen. Y vamos a continuar entonces con la clase del día de hoy. Ayer estuvimos hablando de lo que era esa definición del trastorno del espectro. Mencionábamos la importancia de conocer lo que son esos mitos alrededor del autismo. Existen muchos mitos, créanme que eso es algo incluso que todos los días, no solamente profesionales, sino personas relacionadas con el trastorno del espectro autista, todos los días eh, luchan, todos los días se enfrentan a esos mitos o a esa tergiversación de lo que es realmente el autismo y eso también genera, digamos, segregación. Uno de los mitos que también hemos trabajado y que ya creo que ya lo tenemos muy, muy estudiado es que no hay una discapacidad intelectual en el autismo. Eso es importante tenerlo presente. Solamente cuando hay un síndrome asociado, que esto lo habíamos hablado entonces el día sábado. Hoy, bueno, y que también ya habíamos hablado o desmitificado lo que es el componente de las vacunas,
Las vacunas no tienen una relación, no hay una relación entre las vacunas y el trastorno del espectro autista. Y ayer veíamos lo que es la sensibilidad en el autismo, donde hay hiper o hiposensibilidad. Y una pregunta muy importante que nos hacían ayer era respecto si podía una persona con trastorno del espectro autista tener eh, esa parte eh, eh, general de, de hiper e hiposensibilidad. Entonces mencionábamos que sí, un niño puede ser hiper o hiposensible al mismo tiempo y que también decíamos que esto depende mucho del estímulo, depende también del contexto, depende de su propio sistema neurosensorial, pero que no es una contradicción, es decir, sino una expresión de cómo su cerebro procesa el mundo. Hay niños que pueden ser más sensibles que otros a la parte táctil, pero les molesta, por ejemplo, los ruidos. Entonces buscan lo táctil, pero huyen o les molesta la parte de los estímulos quizás muy ruidosos. Lo importante es ponernos en los zapatos y vamos a hacer o vamos a ver ese pequeño mm, video, principalmente para entender por qué muchos niños con autismo, entre comillas, porque son comillas, hacen rabietas, porque otro mito o también otra tergiversación de la información es que todos los niños con autismo tienen rabietas o hacen rabietas. No, hay que diferenciar entre una rabieta y una crisis sensorial, y ya les voy a explicar un poco, pero para que tengamos el contexto del video. En el video veíamos varios aspectos. El primer aspecto es que, bueno, está en un entorno muy ruidoso, en un centro comercial, donde en un centro comercial hay muchísimas estímulos, colores, etcétera. Y veíamos también que en una parte, voy a adelantar acá, que en una parte las personas miraban y decían, bueno, pero ¿por qué quizás el niño está haciendo una pataleta? Eso es lo primero que muchas personas pueden decir, una pataleta. Y realmente hay que saber diferenciar entre lo que es una rabieta o lo que comúnmente se conoce como una pataleta y una crisis de tipo sensorial, que es muy común en esa parte del trastorno del espectro autista, lo que son las crisis a nivel sensorial. Entonces, eh, van a responder diferente. Los niños responden de forma diferente. Entonces, ¿qué es una rabieta? Una rabieta, sea en un niño con autismo, sea a nivel general, una rabieta es una respuesta intencional, es una conducta intencional. El origen de una rabieta es la necesidad que tenga el niño y la niña de controlar la situación, de que él controle la situación o de seguir algo, pues conseguir algo, seguir algo, una atención o el objeto que quieren. Entonces el niño puede hacer una rabieta, como les digo, a nivel general, no solamente explícitamente en el autismo. Un niño puede hacer una rabieta porque quizás no le compraron el juguete que quería en el supermercado. De ahí puede surgir una rabieta. Puede surgir una rabieta porque de pronto no le están prestando la suficiente atención que el niño quiere. Y hay una característica en las rabietas que es un control voluntario. El origen es conductual y el control es voluntario, es decir, hay cierto grado de control. Si el niño logra lo que quiere, si el niño logra que le den el juguete o si el niño logra que le presten atención, la rabieta cesa, la rabieta ya pues desaparece. Y el niño tiene un objetivo claro, es decir, el niño busca algo específico. Entonces, acá es importante entender que la rabieta siempre es en público, a veces se intensifica si hay personas observando y que tiene un componente pues, manipulador, ¿cierto? Una estrategia útil de manejo conductual para la parte de los padres. Pero, ¿qué es eso teniendo en cuenta la rabieta, ¿cierto? Pero ¿qué es una crisis sensorial? Es una respuesta involuntaria. Recuerden, la rabieta es una respuesta voluntaria. El niño sabe lo que busca, el niño va por algo, el origen
de las crisis sensoriales es que es una sobrecarga por un ruido, por luces, eh, por multitudes, como vimos en el video, por texturas. El niño no tiene un control, es involuntario, el niño no puede controlar esa reacción porque tiene que ver con ese procesamiento de la información sensorial. Y no hay un objetivo, a diferencia de la rabieta o la pataleta. El niño entonces en la rabieta o pataleta busca un objetivo que, como ya hemos dicho, el objetivo es conseguir el juguete o conseguir acción. Siempre hay un objetivo claro, mientras que no hay acá pues en la sobrecarga sensorial un objetivo, no hay, no busca manipular. Y no mejora con límites, es decir, si la mamá le dice, por favor, cálmate, no, necesita de regulación sensorial y una contención a nivel sensorial y emocional. Y no depende de quién está presente. Un niño con autismo puede tener una sobrecarga sensorial en el colegio, puede tener una sobrecarga sensorial cuando está en el supermercado, cuando está en un entorno ruidoso, como lo puede ser un centro comercial, y que depende también de esa capacidad del sistema nervioso para autorregularse. La duración es muy breve, es muy variable. Puede ser breve o puede ser durante mucho tiempo mientras la persona esté expuesta a a los estímulos. Una estrategia útil, por ejemplo, en la pataleta, en la rabieta, es un manejo conductual, establecer límites consistentes, ignorar si es seguro y pues ignorar al niño si es seguro, si no está de pronto en riesgo. Mientras que la estrategia útil de la crisis sensorial es retirar estímulos o retirar al niño del estímulo, crear un entorno tranquilo, técnicas de regulación, técnicas de relajación sensorial y cómo diferenciarlo de pronto en la práctica, porque muchas veces puede ser muy similar. Ejemplo, un niño que dice no quiero ir al supermercado porque quizás el niño ya sabe que en el supermercado hay luces, hay muchas personas, hay muchos estímulos. Puede ser que la mamá dentro del supermercado, si el niño empieza a llorar, pero es por la sobrecarga sensorial, piense que es más bien por el tema de la rabieta. Pero entonces, ¿cómo diferenciarlo? En la parte práctica. Si el niño deja de llorar cuando consigue lo que quiere, si se le da el juguete, probablemente era una rabieta. Si no se calma, aunque se le ofrezca lo que quiere, aunque se le den estímulos sensoriales y hay signos de angustia extrema, es decir, taparse o frotarse los oídos o gritar o tirarse al suelo, es más probable que sea una crisis sensorial. Entonces, en general, el control no es voluntario. En la rabieta siempre buscan algo, mientras que en la crisis sensorial es una reacción a una sobrecarga. Entonces es importante tenerlo muy presente. Vamos a ver esos signos de alarma en el trastorno del espectro autista. La lista que vamos a ver nos va a ofrecer algunos ejemplos de tipos de comportamiento que se pueden observar con mucha frecuencia en personas diagnosticadas con trastorno del espectro, pero no todas las personas con TEA van a tener todos los comportamientos que les voy a mencionar a continuación, pero sí la mayoría los van a presentar. Vamos a diferenciar o vamos a organizar esos signos de alarma por edades. Antes de los 12 meses, ¿qué puede presentar? Después de los 12 meses, ¿cómo se puede dar? Entonces, los signos de alarma van a estar distribuidos por esos grupos de edad. Eh, la idea es tener en cuenta ese desarrollo infantil y ese desarrollo neuropsicológico. Estos signos como tal no son un diagnóstico en sí mismo, pero sí permiten identificar esa necesidad, tanto profesionales como a padres o madres de familia, esa necesidad de una evaluación especializada. Entonces, vamos a enfocarnos en áreas claves que son la comunicación, la interacción social y las conductas restringidas o repetitivas, que son las tres piedras angulares o pues los puntos nucleares, las características nucleares del autismo.
Antes de los 12 meses, es decir, de 0 a 1 año, si el niño, por ejemplo, no responde a su nombre a los 9 meses, ya es un indicativo que quizás algo no está bien en ese proceso de neurodesarrollo, porque los niños ya a los 9 meses responden el nombre. Si se llama Pedro, si se llama Juan, si se llama María, el niño va a mirar si lo están llamando, porque ya hay un estímulo asociativo. A los 9 meses, obviamente eso depende también mucho de si el niño ha sido estimulado o no, porque hay niños que no responden a los 9 meses, pero es porque no les hablan, no juegan con ellos, no los llaman por el nombre. Entonces, si el niño no responde, ya es un indicativo. Como tal, no indicativo de trastorno del de autismo, pero sí que algo no está bien en, en ese neurodesarrollo. Otro signo del alarma es que no mantiene un contacto visual o el contacto visual es muy escaso desde esos primeros meses de vida. Otro, si no muestra interés por los rostros humanos o evita, por ejemplo, mirar a las personas, si hay falta de sonrisa social, la sonrisa social aparece antes de los 12 meses, es decir, si el niño sonríe poco, no responde a las sonrisas, si no hay una sonrisa refleja, hay que ver mucho con lo que en algún momento trabajamos y es la teoría de la mente, ahí ya vemos fallas. Si el niño no balbucea, si el niño no hace gestos como señalar, como saludar con la mano, el gesto de adiós, que es lo primero que se aprende socialmente, si no imita expresiones faciales o gestos, por ejemplo, simples, o si no muestra un interés por juegos interactivos que le busquen los adultos, como el Cuckoo Trans, que es una muestra de juego muy, muy particular. Entre los 12 y los 18 meses, o más bien hasta los 24 meses, pongámoslo un poco más largo, de 1 a 2 años sería 24 meses, si el niño no señala para mostrar interés, eh, hay algo que se llama lo protohiperativo y lo protodeclarativo. Si el niño entonces no tiene la conducta de señalamiento, no muestra interés, no quiere compartir algo, no hay una conducta protooperativa y protodeclarativa, no hay atención conjunta, la atención conjunta ya debería estar aproximadamente en este rango. Si no usa gestos como saludar o decir no al menos con el dedo o decir no con la cabeza, o si el niño no señala, si hay menor contacto ocular, si sigue de pronto sin tener una respuesta a su nombre, que lo llaman Sara y no responde, si hay falta de juego simbólico. Un juego simbólico es fingir o hacer como si fuera un doctor o hacer como dar de comer a un muñeco o las niñas y los niños en general, pues hacer como si estuviesen cargando un bebé. Si hay aleteo de las manos en esta etapa, creo que no lo pongo acá, pero si hay aleteo de las manos o si ya hay giros sobre su propio eje o movimientos repetitivos con objetos, ya es un indicativo que algo que quizás no está dentro de los parámetros del neurodesarrollo. Recuerden, no es que ya esto sea una lista de chequeo de autismo, no. Hay personas que no tienen autismo, pero presentan por una u otra eh, característica clínica pues características relacionadas con lo que estamos mencionando. Si, por ejemplo, también de los 2 años desde los 2 años ya hay una fijación excesiva por ciertos objetos o por ciertas partes de objetos, como las ruedas de un carro y no el carro en sí, lo que hablábamos en alguna clase que es la atención, perdón, la coherencia central, o si también el niño ya empieza a mostrar una resistencia extrema a cambios en las rutinas. Luego llegamos hasta los 24 meses. Acá también es importante hablar que eh, si el niño sigue sin señalar, si el niño sigue sin mostrar objetos que para él es de interés, si de pronto ustedes han estado con niños más pequeños, los niños todo el tiempo quieren mostrarle a sus figuras de apego o a sus figuras importantes, eh, cosas que para el niño le parecen interesantes, siempre se los llevo, siempre se los muestra, si el niño no hace eso, algo está pasando. Si, por ejemplo, no combina ya de los 2 a 3 años,
si el niño no combina dos palabras con sentido. Dos sentidos, dos palabras que no sean ecolálicas, que no sean, por ejemplo, que la mamá le preguntó, ¿quieres jugo? Y el niño diga, ¿quieres jugo? No, eso no serían palabras espontáneas, sino que sería una formación de palabras ecolálicas. Ahí no cuenta, son palabras con sentido. Por ejemplo, espontáneamente, mamá, agua, o mamá, quiero agua al cumplir 24 meses, o mamá, orinar. Eh, si el niño de pronto tú le dices, tráeme la pelota, le lanzas la pelota y le dices, tráemela, y el niño no lo hace o no lo comprende, ahí hay algo que de pronto esa no comprensión de instrucciones simples empieza a preocupar. Si el niño habla, pero solo repite frases sin sentido, lo que los demás dicen, que es la parte que ya en algún punto le hemos mencionado y es la parte de la colalia. Si el niño no muestra interés por juegos grupales, si el niño no muestra interés por compartir con otros niños, si hay dificultades de pronto para expresar sus deseos o expresar sus necesidades, eh, emocionales incluso, de forma no verbal o verbal, ya a los 3 años, ya el niño debería estar empezando al menos a construir palabras simples que expresen necesidades, como quiero agua o ir al baño. Así no lo haga de forma verbal, pero que lo haga de pronto con el señalamiento, que señale el sanitario, que señale el baño para ir, por ejemplo, a orinar. Si el niño entonces tiene crisis fuertes ante cambios muy mínimos en el ambiente o rutinas, a veces de pronto como padres es difícil identificar esos aspectos, eh, porque quizás no se sospecha de antemano que hay un autismo. Entonces, sí, quizás hoy fueron donde la abuela y era martes. Y los martes no van donde la abuela, sino que hacen otras cosas o tienen una rutina muy fija y el niño no hizo de pronto lo que debía hacer o lo que estaba acostumbrado a hacer y fueron donde la abuela y hay una crisis, ya más o menos uno va identificando que es porque hay un comportamiento muy rígido ante cambios de pronto incluso mínimos de rutina. O sea, si desorganizan quizás los juguetes, lo que hablábamos ayer, pues la hipersensibilidad y la indiferencia a sonidos o texturas y los comportamientos también repetitivos como alinear objetos, girar sobre sí. Entonces es importante entender que ya después, acá yo les dejo igual el cuadro, pero que después de lo que son los 5 años, 6 años, cuando el niño va creciendo, se van marcando mucho más. Lo que yo les mencionaba, por eso muchas veces muchas personas adjudican de pronto el autismo a lo que fueron las vacunas, porque a esa edad es cuando ya se empiezan a ver o a notar muchos más los comportamientos que se pueden relacionar con un trastorno del neurodesarrollo. En esa edad escolar, que también es una pregunta que me hacen bastante, ya las dificultades van a persistir. Ya entonces el niño a los 6 años ya está en una edad escolar, está en una etapa donde ya empieza a socializar, ya empieza a tener amigos, ya esas habilidades sociales o esas demandas sociales empiezan quizás a flaquear. Puede ser que el niño no entienda bromas, no entienda las normas sociales que se van trabajando en los preescolares o ya en primero de primaria. Si se nota quizás que en el niño de 6 años o más tiene conversaciones muy unilaterales. Habla mucho de un tema sin notar si el otro se interesa. Ya a los 6 años, como les digo, ya la teoría de la mente que ya la hablamos profundamente, por eso es tan importante la teoría de la mente en la teoría en el autismo, porque nos da explicación de muchos aspectos. Si el niño no nota si otros se interesa es porque ya. Si de pronto el niño a los 6 años o más tiene dificultad para adaptarse a cambios imprevistos, si hay patrones muy rígidos de pensamiento, muy literal, igual a esa edad todavía hay un pensamiento muy literal, pero si es mucho más allá. Si de pronto se nota un aislamiento social o una preferencia por estar solo, o que como docentes vean de pronto una dificultad en esa interacción social del estudiante, es importante mencionarlo. Y que también hay una eh, sensibilidad sensorial más marcada, evitar ciertos alimentos, ropas, sonidos o
Algo que es muy común son los timbres de cambio de clase de los colegios donde a veces suelen ser bastante abrumadores. Entonces, es muy importante tener en cuenta que si un niño presenta uno o varios de estos signos que les mostré y es de forma persistente, no necesariamente me indica a mí que es un autismo, ¿sí? Son trastornos, perdón, son alteraciones en el neurodesarrollo, pero no necesariamente es que sea una persona con autismo. Pueden ser muchos aspectos que también es un tema que vamos a mirar, cuáles son esos diagnósticos diferenciales para entender mejor el trastorno del espectro autista. Pero sí se recomienda consultar con un profesional en la parte de psicología, de neuropsicología, de la parte de pediatría, para mirar una evaluación diagnóstica mucho más formal, que aquí también vamos a mirar lo que es el MCHAT, aunque es también, un cribado. El A22, el ADR, esa observación clínica un poco más profunda. Entonces recuerden que una detección temprana, acompañada de una buena intervención, mejora significativamente ese desarrollo adaptativo, esa comunicación, esa calidad de vida del niño. Comportamientos de comunicación e interacción social, ya lo hemos mencionado, pero sí es importantísimo volver a mencionar que a menudo ese hablar largo rato o hablar largo y tendido sobre un tema que prefieren, si de pronto permitir que otros tengan también esa oportunidad de responder, es importante entender que puede ser una alarma. A veces suele pasar, no siempre, ese tono inusual de la voz, que pueden sonar de pronto como cantando o un tono muy plano, un tono muy monótono, similar al del robot y que también hay problemas para adaptar ese comportamiento a diferentes situaciones sociales. Al igual que vimos el día de ayer una serie o un grupo de videos de la Fundación Orange, que por cierto es muy valioso todo ese grupo de videos que han realizado, vamos a mirar otro, vamos a observar otro video donde hacen un símil, hacen una comparación sobre cuál es la dificultad o más bien cómo podría ser esa dificultad que una persona con autismo, pero también la dificultad que una persona neurotípica puede enfrentar, puede tener a la hora de relacionarse con las personas con autismo, porque las barreras creo que son bidireccionales. Morning. En el autismo, eso ya lo hemos mencionado, pero algo que quiero, pues el resto de aspectos ya los hemos mencionado, pero algo en lo que sí quiero hacer hincapié es que las personas con trastorno del espectro también pueden tener ciertas dificultades
para la conciliación del sueño, dificultades para incluso el mantenimiento del sueño y pueden ser un poco más irritables. En general, es importante entender que los trastornos del sueño son bastante comunes, son bastante frecuentes en las personas con trastorno del espectro autista. Esto se debe a múltiples razones. De hecho, hay estudios que muestran, y pues también lo tienen en el material de estudio para que lo lean más amplio, que afectan entre el 50 y el 80% de los casos de las personas con autismo. Es decir, esos problemas pueden impactar significativamente la vida de una persona con autismo, sea niño, sea adulto, principalmente porque, bueno, y no solamente el niño, sino también a su familia, porque dormir es sumamente indispensable. Entonces, eh, las principales alteraciones del sueño en el autismo, primero se deben a que hay dificultad, hay un insomnio de inicio, es decir, una dificultad para conciliar el sueño, entonces les cuesta a veces quedarse dormidos, a veces por más de 30, 60 minutos antes de conciliar el sueño. Puede verse también esa hiperactividad, esa ansiedad o también esa rigidez en lo que son las rutinas. Muy frecuentemente no solo tienen dificultades para la conciliación del sueño, sino también para ese mantenimiento de, del sueño, entonces puede haber despertares frecuentes durante la noche, entonces se despiertan varias veces y les cuesta volverse a quedar dormidos, a veces no distinguen incluso entre el día y la noche. No sé si ustedes vieron el video de ayer, lo notaron que el chico del video decía que a veces no solamente le costaba diferenciar entre día y noche, sino los días de la semana, es algo muy frecuente en el autismo. Eh, Pueden también tener un sueño muy superficial o un sueño muy poco reparado. De hecho, hay muchos estudios que muestran que entran menos en ese sueño REM, que es la fase profunda del sueño, y se duermen, pero no descansan bien, es un sueño muy liviano. Eh, Quizás también hay conductas inusuales durante el sueño, entonces hablar dormidos, movimientos repetitivos, más mioclonía, necesidad de pronto de objetos para conciliar el sueño, rituales específicos antes de conciliar el sueño. Como tal, las posibles causas estrictamente ya definidas no hay, pero sí hay unas sugerencias de esas alteraciones neurológicas, cambios en esa producción de la melatonina, que es la hormona del sueño. También se puede ver que existen problemas a nivel sensorial, entonces, claro, hay mayor sensibilidad a la luz, hay mayor sensibilidad al sonido, entonces si tú de pronto no tiene oscuridad completa y hay una pequeña luz, recuerden que hay un procesamiento diferente de la información, puede ser diferente o la textura de su ropa de la pijama o la textura de la ropa de la cama. También puede haber también una ansiedad, una rigidez cognitiva, eso entonces son rutinas fijas, entonces si algo cambia en esa rutina de sueño puede tener dificultades para la conciliación. Pasa mucho que quizás van a ir quizás no sé, a estudiar, a pasear con la familia, donde no pueden llevar su cama, donde muchas veces no se puede llevar la cobija, entonces es allí donde pueden tener dificultades, pero esa rigidez cognitiva, algo cambia y dificulta el sueño. Mencionábamos entonces que las personas con trastornos del espectro, muchos, también tienen puntos fuertes, entre ellos ser capaces de aprender detalladamente cosas, recordar información por largos periodos de tiempo. Esto principalmente por lo que es la teoría de la coherencia central, donde logran captar esos detalles de un aspecto, pero que también de pronto tiene una desventaja y es que ignora el resto, tener una gran memoria visual y auditiva, una memoria eidética, sobresalir en ciertas áreas, puntualmente matemáticas, ciencia, música y arte. Yo les había mencionado cuando también estábamos trabajando lo que es la coherencia central sobre Alex Baker y Steven Wilshire. Alex Baker y bueno, Steven son dos artistas donde entonces Alex sigue, pues es muy pequeño, pero cuando estaba de menos edad, a los 2 años empezó a demostrar que tenía mucho talento para pintar al óleo eh, y también pues como a lápiz y lapicero, lo que era pues un paisaje urbano, solamente con una mirada. Eso es lo que muchas personas llamarían fotográfica, memoria fotográfica, pero que el término correcto es memoria eidética.
realmente es muy impresionante lo que hace. Y tenemos a Steven Wiltshire, donde Steven Wiltshire al principio, de hecho, él tiene una historia muy interesante porque al principio fue una persona no verbal y empieza a mostrar su capacidad de comunicación a través del dibujo. Hoy en día es una persona muy reconocida por sus dibujos, se ha colocado a prueba, muchas personas han puesto también en duda su talento, muchos han dicho como no, es que él se aprende la ciudad antes de, de dibujarle y realmente no es así. Con una sola mirada parece increíble, pero lo es real, esos alcances de la capacidad del cerebro humano de trazar, por ejemplo, toda una ciudad con calles, con edificios, con mucho lujo de detalle, pues como los componentes. De hecho, los llevaron a Ciudad de México, lo pusieron a prueba en Ciudad de México. Vamos a ver entonces un pequeño apartado de lo que fue el recorrido de Steven Wiltshire por México. Recording in progress. Recording in Cuanto a la clasificación del trastorno del espectro autista, eh, tras publicado esa parte del nuevo manual del DSM-5, lo que era el trastorno autista, el síndrome de Asperger, que venía ahí, el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, lo que hacen fueron, o lo que se hizo fue fusionarse en un único trastorno, que es el que hoy en día conocemos como trastorno del espectro autista, TEA. Ese cambio de nombre lo que hace es tratar de enfatizar esa dimensionalidad del trastorno en lo que son las diferentes áreas que se van a ver afectadas, que recuerden que son tres, y esa dificultad para establecer esos límites claros, esos límites precisos entre lo que son los subgrupos del trastorno del espectro. Lo que fue el síndrome de Rett y ese trastorno desintegrativo infantil dejan de ser recopilados en el DSM-5, en el DSM-4 sí aparecían, pero ya en el 5 no están. ¿Por qué? Porque el síndrome de Rett tiene una clara base genética que vamos a conocer, que de hecho también se asocia mucho al autismo sindrómico. Y lo que fue el trastorno desintegrativo infantil tiene importantes problemas de validez. Entonces es importante entender, vamos a explicar qué es el síndrome o qué se entiende por síndrome de Rett. Como les digo, es importante tenerlo claro porque antes se clasificaba dentro de dentro del gremio, o más bien dentro de la agrupación del trastorno perdón, de lo que era el autismo, ya no, ya no se toma en cuenta porque realmente sí tiene una clara base a nivel genético. El síndrome de Rett es un síndrome que es de corte genético, va a afectar principalmente a las niñas, pero eso no quiere decir que a los niños tampoco les afecte, que tampoco se exprese ese gen, sí es mucho más prevalente o si hay mayor cantidad de mujeres con síndrome de Rett. Por eso entonces antes del 2013 se hablaba que lo que era el autismo en las mujeres era, entre comillas, más profundo o más severo, si lo queremos ver de esa manera, que en los niños, pero realmente no es así. Ya en otra clase vamos a explicar cómo es el autismo en las mujeres, si es diferente, si no es diferente. Entonces, en el síndrome de Rett está causada también por una mutación de un gen que es el MSP2 y que está ubicado en el cromosoma X. Los síntomas suelen aparecer entre los 6 y los 18 meses de edad. ¿Qué pasa? Hay un desarrollo normal, es decir, el niño o la niña, en este caso recuerden que hay mayor prevalencia en niñas que en niños. Las niñas tienen un desarrollo normal y luego hay una pérdida de habilidades, hay una regresión de habilidades. Después de tener un periodo de desarrollo completamente normal, típico, las niñas con síndrome de Rett comienzan a perder habilidades adquiridas como el habla, como el uso funcional, por ejemplo, de sus manos. En el síndrome de Rett se suele confundir mucho con el autismo porque también hay movimientos repetitivos, principalmente de las extremidades superiores de las manos. Entonces pueden retorcerlas, pueden hacer como si las lavaran.
o llevárselas a la boca. Es uno, de hecho, de los signos más característicos de la presencia del síndrome de Rett, esos movimientos de las manos. También podemos encontrar lo que son problemas en la coordinación, en la coordinación y el movimiento. Entonces, a medida que progresa el síndrome, pueden aparecer problemas en la marcha, en la coordinación motora. Recuerden que el día de ayer nosotros esclarecimos, que de hecho fue uno de ustedes quien hizo la pregunta, qué diferencia había entre síndrome y trastorno, y eso ya lo clasificamos. Por eso se clasifica como síndrome de Rett. Entonces, a medida que progresa el síndrome de Rett, pueden aparecer problemas en la marcha, en la coordinación motora, eh, problemas en la comunicación y la socialización. De hecho, los niños y las niñas con síndrome de Rett suelen tener dificultades para poderse comunicar adecuadamente, presentan también un retraso en ese desarrollo social, pero no, digamos, las únicas características que están incluidas en el síndrome de Rett. De hecho, también hay otros síntomas que son problemas respiratorios, hay bastante escoliosis, no es infrecuente tampoco encontrar una persona con síndrome de Rett con microcefalia, la escoliosis que les mencionaba, también tienen problemas en esa parte de, o tienen muchos trastornos de lo que son trastornos del sueño, retrasos en el crecimiento. Como tal, no existe cura. Acá sí se puede hablar porque sí es una enfermedad, pero el tratamiento se va a centrar en aliviar esa calidad de vida de los niños y las niñas con síndrome de Rett. Recording in progress. Hablemos sobre lo que son los signos y los síntomas a partir de esa clasificación actual, es decir, del DSM. Esta parte de los niveles de gravedad, uno, 2, 3, que son los niveles de apoyo que va a requerir una persona con autismo, los vamos a encontrar en los criterios A y B del DSM. Entendamos lo que es el grado. En el grado 1 es porque la persona necesita ayuda. Es lo que generalmente conocemos como una persona con autismo funcional. Los tres niveles son en general lo que esa caracterización por dificultades, tanto en la comunicación social, en la presencia de comportamientos, intereses o actividades restringidos y repetitivos, los encontramos en el DSM. Pero también hay una clasificación diferente en lo que es el CIE 11. Entonces, esos niveles de gravedad o esa clasificación del TEA, según esos apoyos, indican ese grado de necesidades en el apoyo cotidiano, en la vida diaria. Entonces, esa clasificación no refleja, entre comillas, un grado de autismo, un nivel de autismo, sí, sino más bien esa intensidad de soporte que la persona requiere para, para poder funcionar adecuadamente. Entonces, acá tenemos el nivel uno. En el nivel uno es que la persona requiere ayuda, requiere un apoyo, pero no es sustancial. En la comunicación social siempre lo vamos a diferenciar en dos, comunicación social y lo que son conductas repetitivas eh, y comportamientos restringidos. En la comunicación social vemos que la persona puede tener dificultades notables si no tiene de pronto un apoyo adicional, puede iniciar interacciones sociales, pero de pronto presenta problemas para mantener esa reciprocidad conversacional. Puede, entre comillas, parecer socialmente raro, o puede, entre comillas, parecer rígido, pero lo logra hacer. Puede tener dificultades para lo que es hacer amigos, para poder de pronto interpretar esas normas sociales que quizás suelen ser mucho más sutiles y que también hay conductas restringidas y repetitivas, que es el otro aspecto que se debe evaluar en el nivel. Si se manifiestan, por ejemplo, conductas, pero que no son disruptivas o que son menos disruptivas. Y la persona puede tener cierta rigidez en rutinas, puede tener cierta rigidez en esos intereses, pero lo logra con cierta flexibilidad. Un ejemplo típico es un niño que habla fluidamente, pero que no entiende quizás el sarcasmo, como las bromas y angustias y cambia la rutina de colegio, por ejemplo. Vamos a leer un caso clínico que es autismo nivel. Vamos a leerlo y recuerden que nosotros el día de hoy vamos a estar utilizando el material de estudio
Les voy a mostrar para que de pronto lo vayan descargando. Entonces nos vamos a ir acá, casos clínicos de autismo. Y van a ir descargando el que dice autismo, caso autismo grado 1, un niño de 9 años. Lo vamos a entrar a conocer. Es un informe neuropsicológico para clarificar un poco más este autismo nivel 1. El que está allí en el material es diferente a este que vamos a leer. Entonces pongan mucha atención a las características. Mateo es un niño de 7 años y 3 meses que cursa el segundo grado de primaria en un colegio regular con inclusión. Está vascularizado. Eso es muy importante. Es referido para evaluación debido a dificultades en la interacción social y patrones de comportamientos repetitivos que interfieren con su desempeño escolar y convivencia con sus compañeros. Su madre menciona que siempre ha tenido un comportamiento, entre comillas, esto es mencionado por la madre, diferente en comparación con otros niños de su edad, describiéndolo como muy inteligente, pero con dificultades para relacionarse socialmente. En los antecedentes de desarrollo no se reportan complicaciones durante el embarazo o el parto. Mateo alcanzó los hitos motores en el tiempo esperado, pero, ojo acá con lo que viene, presentó un retraso en el desarrollo del lenguaje. Sus primeras palabras aparecieron a los 2 años y comenzó a formar frases simples a los 3. Actualmente su lenguaje es funcional, aunque lo utiliza de manera literal y le cuesta comprender ironías, bromas o dobles sentidos. Por ejemplo, si alguien le dice que llueve a cántaros, responde preguntando ¿dónde están los cántaros? En el ámbito social, Mateo muestra interés por interactuar con otros niños, pero sus intentos son percibidos como inusuales por sus compañeros. Recuerden la edad, tiene 7 años. Habla principalmente sobre sus intereses específicos, como trenes y mapas, sin percibir el desinterés o incomodidad en los demás. No entiende las reglas sociales implícitas, tornarse para hablar o interpretar expresiones faciales complejas, que busca afecto en figuras cercanas o figuras cercanas de su mamá, su papá y su tía. Su forma de expresarlo es restringida y más evidente con adultos que con sus padres. En cuanto a sus comportamientos repetitivos, Mateo tiene rutinas estrictas que le brindan seguridad, como usar siempre el mismo plato y cubiertos al comer. Sus intereses restringidos son intensos y específicos, destacando su fascinación por trenes y mapas. Puede hablar extensamente sobre el tema, incluyendo detalles que sus compañeros no comprenden. También presenta algunas conductas estereotipadas. Miren que acá, por ejemplo, Mateo presentaba leves, como mover los dedos cuando está emocionado. Él hacía esto. Desde el punto de vista sensorial, Mateo es hipersensible a ciertos sonidos, como el ruido de la aspiradora, el timbre del cambio de clase del colegio, los cuales le generan malestar. También rechaza ciertas texturas de la ropa, especialmente las etiquetas o las telas ásperas. Estas sensibilidades dificultan su adaptación a ciertos entornos. Desempeño desigual, es muy bueno memorizando datos concretos y destacando en matemáticas y lectura mecánica. Sin embargo, presenta dificultades en actividades que requieren trabajo en equipo o creatividad, como la escritura de historias. Los resultados de la evaluación neuropsicológica indican un desempeño promedio en áreas como razonamiento fluido, comprensión verbal, pero destacan fortalezas en la memoria de trabajo y debilidades en la velocidad de procesamiento. Entonces, importante tener en cuenta esas características que nos presenta el caso de Mateo. Es muy consistente con un diagnóstico de autismo grado 1. Según ese DSM-5, tiene retos principalmente en esa interacción social. Miren que es rígido en la conducta, pero que también tiene fortalezas, que es importante también entender ese perfil de fortalezas para dar también un apoyo adecuado al caso. Al igual que vimos entonces de este nivel de gravedad, nos vamos a ir aquí al material de estudio y vamos a abrir este caso que dice
caso autismo grado 1 en un niño de 9 años. Recuerden, para las personas que de pronto aún no tienen el material, todo lo que estamos presentando acá, pues esa parte de los casos clínicos están en el Drive, y la coordinadora Paula Contreras es quien les da toda la información referente a esta parte. Ella les da el acceso y les explica cómo pueden acceder al material de estudio. Entonces, vamos a leer ese texto en el material. Recuerden, es un ejercicio en clase de lectura. Para eso vamos a disponer unos 5 minutos, no creo que nos lleve 7 minutos exactos, para que entonces puedan leer ese informe neuropsicológico. Tiene 6 páginas. Eh, es un resumen de un informe, obviamente el real es mucho más amplio, pero para que ustedes tengan una noción de cómo se ve, cómo es esa parte del autismo grado 1 o nivel 1 en un niño de 9 años y 4 meses, está escolarizado, tercero de educación primaria. eh, Miren que está en un colegio privado con orientación académica tradicional. ¿Y cuál fue el motivo de consulta? Derivado por el equipo escolar de su colegio, ante preocupaciones por dificultades persistentes en la interacción social, escasa flexibilidad cognitiva y patrones conductuales repetitivos. No había y nunca se dio una alteración intelectual, tampoco una alteración en esa parte del lenguaje estructurado. Entonces van a leer, eso es un ejercicio en clase, una lectura de análisis durante unos 7 minutos. Creo que, como les digo, no nos demoramos eso para que podamos continuar al grado 2. Bueno, ya teníamos un ejemplo de lo que era autismo grado 1 o nivel 1. Siempre es importante entonces entender estos grados de apoyo, las ayudas que necesitan las personas con autismo. No siempre todas las personas con autismo necesitan los mismos apoyos. Hay personas que tienen grado 1 y son dos personas que están en grado 1 pero necesitan apoyos diferentes. Vamos a abrir un espacio de preguntas, vamos a hacer menos 2 preguntas para que podamos entonces salir a nuestro descanso y continuar con el próximo bloque. No, DSM-5, ya el DSM-4 no se utiliza desde el año 2013. De hecho, ya estamos en el DSM, ya no se diagnostica el síndrome de Rett como, porque ya no hace parte del autismo. Ya lo que fue el síndrome de Rett y el síndrome desintegrativo infantil ya volaron, pues ya no están. Los únicos que se fusionaron fueron el autismo puro, autismo típico, que también se llamaba así, lo que antes se conocía como síndrome de Asperger. Esos se fusionaron. Pero lo que pues era el síndrome de Rett, ya ese salió de la clasificación incluso del autismo porque no es considerado dentro del grupo de autismo, por lo que les dije, porque el síndrome de Rett tiene una clara base genética y el síndrome desintegrativo infantil lo sacaron porque no había pues una buena validez acá. Los únicos que se fusionaron fue síndrome de Asperger, trastorno generalizado del desarrollo, no especificado, y lo que se conocía como autismo, autismo puro, también le llamaban así. Sí, no. Es decir, la clasificación de autismo grado 1 sí puede variar, de hecho no es estática. Eh, Puede subir, puede de nivel, pero rara vez baja. Cuando baja es porque quizás no se hizo un adecuado diagnóstico en la primera vez. Es decir, los niveles de gravedad o los niveles pues como de apoyo que necesitan las personas son esos apoyos que necesita una persona, ¿cierto? Comunicación social y conductas repetitivas y restringidas. Pueden cambiar
De gravedad con el tiempo, sí, sí pueden cambiar, pero como tal, no, la idea no es que baje de uno, no, no, no es típico. Digámoslo así que no ocurre o no siempre ocurre, muy pocas veces ocurre, de hecho, nunca me ha tocado la primera persona que de grado 1 baje a grado 3 porque realmente hay que hacer una buena evaluación primero. Solo ocurre quizás cuando no se hizo un adecuado diagnóstico, si el niño o la persona no ha tenido una buena intervención, no ha tenido una intervención adecuada, entonces por eso se requieren terapias intensivas como ABA, fonoaudiología, a ganar autonomía. La idea es que de un 2 pueda subir un uno o de un 3 pueda subir a un 2, pero no viceversa, no de un 2 a un 3 o menos de un uno, que ya sería un autismo pues bastante funcional, donde no requiere tantos apoyos, a un 3 que ya es muy sustancial. Siempre es importante el apoyo familiar, un apoyo educativo, eh, el apoyo social que va a reducir también esas necesidades de ayuda constante. Pero ahora que me haces la pregunta, esa parte de pronto de bajar de un uno a un 2 o un 3 como tal, no es eh, lo adecuado o no se encuentra. Puede pasar, puede suceder en casos que de pronto no se den quizás eh, buenos diagnósticos, porque pasa también que el criterio de diagnóstico puede fallar o que se diagnosticó muy chiquito, muy pequeño, supongamos, y que aparecen nuevos retos en la adolescencia o en la adultez, como la ansiedad, la depresión, el estrés social. Y de pronto tiene comorbilidades si no se percibe o no recibe un apoyo adecuado, pero como tal no es como lo usual que uno va, eso no, no es típico. Típico sí es que una persona grado 2 suba a grado porque ha tenido unas muy buenas intervenciones asociadas. Por el autismo se ve más en... No, no entiendo la pregunta, pues la redacción. Sí, claro, la terapia de integración sensorial es sumamente importante, pero no solamente la terapia de integración sensorial, sino también fonoaudiología si lo requiere, psicología, sobre todo para la persona y la familia. Es decir, no depende solo de una terapia, depende de múltiples terapias para poder trabajar. Bueno, vamos a ir entonces a nuestro descanso para poder luego del receso, el receso es fundamental para que ustedes puedan tener un buen proceso de aprendizaje, que se puedan alimentar durante el receso para poder trabajar luego en lo que es los niveles de gravedad, que ya sería 2 y que sería 3. Recuerden entonces que estábamos hablando de lo que es grado 1, donde necesitan ayuda. Vamos a ver lo que es el grado 2. En el grado 2 necesita una ayuda más notable, una ayuda o un apoyo mucho más sustancial, pero no tan sustancial como lo necesita el autismo nivel 3. También tenemos lo que es la comunicación social y también tenemos lo que son los comportamientos restringidos y repetitivos de, del comportamiento.
Bueno, entonces, en el nivel 2 ¿qué tenemos? Que es un nivel mucho más, digámoslo así, es un nivel más moderado, sí requiere un poco más de apoyo en comparación con el nivel 1. Acá tienen desafíos un poco más notorios, tanto en lo que es la comunicación y esa interacción, y en las conductas también repetitivas, entonces vemos dificultades que son claras, incluso si hay un apoyo, las personas muestran habilidades verbales, pero acá también pueden ser no verbales o muy limitadas. Problemas quizás para adaptarse en esas interacciones sociales, las interacciones sociales se ven más afectadas, entonces puede existir una comunicación un poco más atípica. Puede ser que las expresiones faciales sean mucho más reducidas. Ayer hablábamos lo que es la lexitimia del autismo o un lenguaje bastante literal. Eso por el lado de la comunicación social. Y por el lado de las conductas restringidas o repetitivas, vemos comportamientos más frecuentes, pero que son de pronto más disruptivos, dificultades más evidentes para cambiar de actividad o adaptarse de pronto a lo que no estaban esperando, a lo inesperado, mayor dependencia de pronto o mayor predilección a lo que son las rutinas rígidas, a los objetos, mayores intereses específicos. Un ejemplo es una persona, un adolescente, que necesita manejar esas interacciones sociales básicas y que presentan conductas repetitivas intensas como girar objetos o de pronto hablar en exceso sobre un tema de interés. Vamos a ver el ejemplo del autismo nivel 2. Luis es un niño de 6 años que asiste a un programa escolar especializado debido a sus importantes dificultades en la comunicación y en la interacción social. Es llevado a consulta por sus padres, quienes mencionan que desde pequeño ha mostrado comportamientos atípicos, como evitar el contacto visual, insistir en rutinas estrictas y no responder al llamado de su nombre de forma consistente. En los antecedentes no se reportan complicaciones perinatales, pero el desarrollo del lenguaje fue significativamente retrasado. A los 6 años utiliza principalmente frases cortas y estructuradas para expresar sus necesidades básicas como quiero agua o vamos afuera. No mantiene conversaciones bidireccionales ni usa el lenguaje para fines sociales. Prefiere señalar o llevar a los adultos hacia lo que necesita. Luis muestra un interés restringido por los autos, que organiza en fila por colores y tamaño. Si alguien altera el orden, se irrita y puede presentar crisis de llanto, golpearse la cabeza con las manos o tirarse al suelo. Lo que estábamos hablando antes del descanso de lo que podría ser una crisis y lo que podría ser una rabieta. Esas conductas ocurren también cuando sus rutinas diarias se ven interrumpidas, como si hay un cambio inesperado en el camino al colegio. A nivel sensorial es muy sensible a ruidos fuertes, como el de una licuadora o un claxon, lo que le genera angustia. También evita texturas específicas de la comida, prefiriendo alimentos con consistencias suaves como purés, yogur. En el ámbito social, Luis interactúa principalmente con adultos y lo hace de manera limitada. No busca el juego con otros niños y, aunque se muestra afectuoso con sus padres, este afecto es expresado de forma ocasional y poco espontánea. Requiere apoyo constante para participar en actividades cotidianas como vestirse o comer, ya que tiene dificultades para iniciar y completar tareas de forma independiente. Entonces, miren que acá ya veíamos a Luis, el caso de Luis es un caso muy consistente con el diagnóstico de nivel 2 según ese DSM. Igual hay dificultad en la comunicación social mucho más marcada, ya hay también comportamientos restringidos y repetitivos que ya requieren un apoyo significativo. Antes de pasar a este grado 3, vamos a ver entonces en el material de estudio, recuerden que lo que vimos ahora era un nivel 1 y vamos a trabajar con el grado 2. Recuerden comunicarse acá con Paula Contreras, quien ella les explica dónde está el material. Entonces vamos a trabajar el caso de autismo grado 2.
Tenemos entonces un niño, 6 años, 4 meses, estaba en primero de primaria. ¿Y cuál es el motivo de consulta? Evaluación integral ante dificultades marcadas en el desarrollo del lenguaje, había una escasa interacción social, comportamientos repetitivos y problemas de adaptación escolar. La solicitud la hace, pues la solicitud para saber o tener una orientación diagnóstica la hace el colegio, pero también sus padres estaban preocupados. Entonces, miren, esos son los instrumentos de evaluación neuropsicológica que se utilizaron. La WIPSI para la parte de la inteligencia, principalmente porque es un niño de 6 años, pero que tenía dificultades. La WIPSI va incluso hasta los 7 años, pero se utilizó la WIPSI en vez de la WISE desde WISC, principalmente por las características que tenía eh, el niño. Entonces vamos a leerlo así como estábamos trabajando el otro para continuar con el grado 3, unos 7 minutos aproximadamente, para que tengamos un análisis del caso con lo que ya hemos trabajado. Bueno, yo teníamos un ejemplo de lo que es un caso clínico desde neuropsicología de una evaluación principalmente de grado 2 de autismo. La idea es que no solamente se puedan utilizar pruebas para confirmar el diagnóstico de autismo, sino que también se puedan utilizar pruebas complementarias, principalmente, por ejemplo, como las escalas de inteligencia. No es una obligación utilizar las Wechsler, es más de tipo, pues como de de criterio clínico. Las Wechsler sí hay que decir que son una de las más sensibles. La figura compleja de Rey, pruebas de atención, pruebas de función ejecutiva, está la NEPSI, la parte de cartas de Wisconsin también. Pero no solamente eso, no solamente mirar cada punto de vista a nivel neuropsicológico, sino también cuestionarios a padres, cuestionarios a docentes, como el ABAS-2. La verdad me gusta mucho el ABAS-2, el Vineland también. Eh, y el SSQ, que es la parte del área comunicacional de las personas con autismo. Y luego en los instrumentos diagnósticos, que sería el A22, en este caso se utilizó el módulo 2, y el ADR, que es una entrevista, perdón, diagnóstica revisada para el autismo. Luego miren que en toda esa parte se hizo las conclusiones del perfil. Es importante entonces hacer un buen diagnóstico, como les había mencionado en una ocasión. El coeficiente intelectual no me da un diagnóstico de autismo, pero sí me permite saber cómo orientar mucho mejor esos apoyos. Grado 3 es que necesita una ayuda más notable, es una ayuda mucho más sustancial. Acá igual vemos áreas en la comunicación social y en esos comportamientos restringidos y repetitivos requiere un apoyo más profundo. La comunicación social, entonces ya podemos encontrar que pueden existir mínimas habilidades comunicativas, tanto verbales como no verbales. Acá ya también podemos entonces encontrar que personas con trastorno del espectro grado 3 pueden ser no verbales, inicia interacciones solo de forma muy limitada o quizás de una forma inexistente en muchos casos, de pronto no hay ni siquiera interacción social. Quizás puede que no responda al lenguaje o a las señales sociales básicas como el saludo, como la mirada. Entonces acá ya sí es mucho más limitado ese inicio y ya no hay una continuidad incluso de lo básico. Y tenemos las conductas restringidas o repetitivas, donde son conductas altamente rígidas, conductas muy marcadas a nivel de lo disruptivo. Disruptivo es porque interrumpe la calidad de vida. Hay una alta resistencia al cambio, hay comportamientos que van a interferir seriamente con la vida cotidiana, entonces la estimulación va a ser más intensa, las conductas autolesivas pueden aparecer acá. Un ejemplo es un niño no verbal, un niño con autismo no verbal, un niño que no tiene habla, pues no hay una parte oral, evita el contacto visual, de pronto tiene estallidos de angustia, tiene estallidos de ira frente a cambios quizás que
pueden ser percibidos como mínimos, como para otra persona, y que necesita apoyo continuo en sus actividades a nivel cotidiano. Para tener en cuenta, antes de leerle el caso de autismo nivel 3, es fundamental tener unas consideraciones clínicas importantes. Lo primero es que la gravedad que mencionábamos ahora, la gravedad puede cambiar con el tiempo. Entonces, la intervención temprana, el entorno, las oportunidades educativas y los apoyos adecuados se pueden modificar. ¿Por qué les digo que las habilidades o más bien las oportunidades a nivel educativo? Porque a veces vemos niños grado 3 que no están escolarizados, pero deberían estar escolarizados. Por eso la idea es un DUA, un diseño universal para el aprendizaje, que los colegios puedan estar o las instituciones educativas puedan estar preparadas para una inclusión educativa, una inclusión desde el DUA. Entonces, la idea es eso, las oportunidades educativas, los apoyos adecuados que se puedan modificar significativamente para mejorar ese estilo de vida, mejorar el funcionamiento de una persona con autismo, dependiendo de cada nivel, y que, como les mencionaba, esos niveles de autismo son dimensionales. ¿Qué quiere decir con que son dimensionales? Son no categóricos, no son etiquetas permanentes. Una persona puede tener un nivel 1 en comunicación social y tener un nivel 2 en conductas repetitivas, por ejemplo. Entonces es importante hacer un buen análisis qué tipo de apoyo necesitan las personas. Yo les mencionaba que sí es importante tener un buen diagnóstico, es importante el diagnóstico. ¿Por qué? Porque a partir del diagnóstico, el diagnóstico es la línea base para poder dar apoyos o intervenciones adecuadas. Si nos equivocamos en el diagnóstico, si por ejemplo es una comunicación social nivel 1, o al contrario es una comunicación nivel 2 y la ponemos como nivel 1, va a tener más limitaciones. Entonces es importante tener en cuenta los niveles. Y otra cosa es que no reflejan la inteligencia. Hay personas con autismo en todos los rangos de capacidad intelectual, desde una discapacidad intelectual por debajo de 70 hasta con altas capacidades. Por eso es importante los apoyos. Entonces, los niveles de gravedad del autismo no buscan una etiqueta a la persona, no buscan etiquetar a la persona, sino que buscan orientar ese tipo, buscan orientar esa intensidad de apoyo que necesita la persona con autismo. Entonces, entenderlos, entender esos tres niveles, saber cuáles son las características de los tres, por eso acá trabajamos con los casos, aunque todos los casos se van a ver sumamente diferentes, pues pero entenderlo nos va a permitir planificar mucho mejor las intervenciones que sean más ajustadas a esas necesidades individuales y garantizar al fin y al cabo un abordaje mucho más humano, mucho más funcional para la persona con autismo y entendiendo esa neurodiversidad neurológica. Veamos entonces el caso clínico del autismo nivel 3. Ana es una niña de 5 años que asiste a un centro terapéutico especializado, ya que presenta severas dificultades en la comunicación, interacción social y conductas adaptativas. Es llevada a consulta con sus padres debido a su incapacidad para comunicarse verbalmente, frecuentes crisis de irritabilidad y comportamientos autolesivos. En los antecedentes se reporta un desarrollo temprano con retrasos significativos. No alcanzó el hito del balbuceo esperado y a los 5 años no utiliza palabras. Ya, por ejemplo, a los 5 años, en el desarrollo del lenguaje, los niños están diciendo un repertorio ya casi que completo. A los 2 años, por ejemplo, ya dicen alrededor de 50 palabras, pero ella no utilizó palabras. Continúo, comunicándose únicamente mediante llanto, gritos o llevando la mano de un adulto hacia el objeto que desea. No señala, no responde a su nombre y no muestra interés por interactuar con otras personas, incluyendo a sus padres. Ana presenta patrones de comportamiento altamente restrictivos y repetitivos. Pasa largos periodos así meciendo su cuerpo hacia adelante y hacia atrás y puede observarse mirando fijamente luces o girando objetos repetidamente. Esas actividades ocupan la mayor parte de su tiempo y cualquier interrupción de esas conductas provoca crisis intensas de llanto, gritos y, en ocasiones, conductas autolesivas como morderse las manos. Recuerden que yo les mencionaba que acá, en el grado 3
es donde quizás es el grado donde más se ve esas conductas autolesivas, hay bajo control de impulsos, lo que habíamos mencionado en la función ejecutiva, aplicarlo a estos casos. En cuanto a su perfil sensorial, muestra hipersensibilidad extrema, llora ante ruidos cotidianos como el timbre o una batidora, y se resiste al contacto físico, incluso al de sus padres. Miren acá la diferencia de este caso con los otros dos. En los dos casos anteriores sí había un contacto con sus padres, era atípico, pero lo había. Acá no. También presenta selectividad alimentaria severa, rechazando la mayoría de los alimentos y consumiendo solo ciertos tipos de papilla. Le gustaba que le hicieran puré. Entre otras cosas, no participaba en actividades grupales, no participaba en juegos, recuerda que ella está escolarizada y requería una supervisión que era constante, 24/7, sobre todo para esas actividades de la vida básica. Entonces, le costaba alimentarse, le costaba vestirse sola, le costaba asearse, ya tiene 5 años, donde ya habría como tal una independencia parcial en ciertos aspectos. Y Ana, la paciente, no tenía una conexión con el entorno, era una conexión mínima, respondía emocionalmente cuando se le hablaba o de pronto cuando se le intentaba consolar. Al contrario, esto era un factor mayor para que se irritara muchísimo más. Al igual que, al igual que Ana, vamos a ver entonces otro ejemplo de caso clínico, nivel 3 no verbal. Ese es caso es un adulto de 27 años, donde no completó la básica primaria, pero ojo acá, no la completó porque en la época donde el estudio no tuvo quizás como esa mirada neurodiversa que necesitamos hoy en día. Entonces, importante tener en cuenta que las personas con autismo nivel 3 sí pueden estar y deben estar escolarizados, que son las instituciones educativas, que son los colegios, que son los que prestan el servicio educativo, quienes deben formarse para que tengan ese propósito de una mirada un poco más inclusiva. Entonces, en este caso, básica primaria, bueno, también porque sus padres los separa, pues bueno, su historial pues clínico habían muchas cosas, pero también porque pues tuvo los apoyos adecuados en el ámbito em, educativo. Entonces, ¿cuál fue el motivo de consulta? Valoración neuropsicológica para clarificación diagnóstica, para planificación de apoyos y revisión del perfil funcional. No basta con solamente una valoración, es decir, si se hizo una valoración a los 2 años, la idea es que se haga 2 años posterior. Entonces, que se vaya haciendo esas valoraciones, esas evaluaciones con tal, pues ya teniendo en cuenta que la persona ya está bajo un criterio de pronto clínico o que la persona ya está bajo ciertas intervenciones. Siempre valorar esa parte para clarificar el diagnóstico, sobre todo con lo que hablábamos ahora, para clarificar esos niveles de apoyo. Antecedentes relevantes a nivel perinatal y prenatal, embarazos sin complicaciones, parto a término, buen puntaje del Apgar, eutóxico, desarrollo temprano, miren acá, retrasos en hitos motores, una ausencia del balbuceo, un lenguaje expresivo desde el primer año de vida ausente, no señaló, no mostró intención comunicativa ni gestual y se reporta una ausencia en esa parte del neurodesarrollo de juego simbólico. Historia médica, no hay antecedentes de epilepsia, tampoco había enfermedades neurológicas, se descarta la parte de hipoacusia, que fue lo primero que se descartó ya cuando él estaba muy pequeño, y la resonancia y electroencefalograma no muestran pues como patrones atípicos. Historia familiar, hermano mayor con diagnóstico de trastorno del neurodesarrollo, no se especificó, pues nunca los papás lo especificaron, y padre con rasgos obsesivos marcados, pero no estaba diagnosticado tampoco. Comportamiento observado fue todo el comportamiento, entonces no establecía, en ningún momento estableció el contacto ocular, no utiliza lenguaje verbal, siempre durante la evaluación y la entrevista, igual él estuvo ahí también en la entrevista clínica con sus padres,
empleaba gestos idiosincráticos, entonces tenía golpes suaves a la mesa, empujaba los objetos unos con otros, pues como si fueran cochecitos. Eh, tenía ecolalia, pero era una ecolalia no funcional, es decir, solamente reproducía sonidos, pero no había una intención comunicativa, no había una intención, no. Y que había un periodo alto de frustración intensa ante cambios mínimos en el entorno. Esa fue, bueno, esa escala me encanta, es la ley no verbal de inteligencia. No solamente es esta, también está la Wechsler no verbal. Sin embargo, pues por la edad se utilizó esta. Y mira que, por ejemplo, el coeficiente no verbal estimado está muy por debajo. De acá pueden entonces revisar todo el ámbito del informe. Recuerden que es el resumen del informe neuropsicológico para que ustedes tengan una mayor comprensión, aunque pues el informe fue mucho más largo. Recording in Vamos a mirar esos criterios diagnósticos del trastorno del espectro autista según el DSM-5. En todos los países, en la mayoría de los países, DSM-5 es el manual que más se utiliza. Solamente hay un país que es Inglaterra, que utiliza oficialmente es el CIE-11. El resto, todos los países usan los criterios diagnósticos de lo que es el DSM. Sin embargo, se debe tener en cuenta los dos. ¿Qué tenemos en el criterio A? Que hay deficiencias persistentes en la comunicación social, en la interacción social y en esa parte de los diversos contextos, manifestando por, esos son ejemplos, no son exhaustivos, son más bien ejemplos ilustrativos, pero sí o sí debe eh, tener en cuenta los criterios A y el criterio B. Entonces, ¿qué tenemos en la parte uno de la parte A? Las deficiencias en en la reciprocidad socioemocional van a variar y nos dan el siguiente ejemplo. Desde un acercamiento social atípico o anormal y fracaso en la conversación, en ambos sentidos, pasando por la disminución en intereses, emociones o afectos compartidos hasta el fracaso para iniciar o responder interacciones sociales. El criterio 2 de la son deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social. Entonces acá también nos dan otros ejemplos. Comunicación verbal y no verbal poco integrada, una anomalía en el contacto visual y del lenguaje, deficiencias en la comprensión y el uso de los gestos y una falta completa, total, de expresión facial, que ya habíamos hablado de la parte de la lexitimia y la comunicación no verbal. Y acá está la parte 3 que nos dice las deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones sociales van a variar. Nos dan el ejemplo. Desde dificultades para ajustar el comportamiento en diversos contextos sociales, pasando por dificultades para compartir juegos imaginativos o para ser amigos, hasta la ausencia de interés por otras personas. Y es aquí, en criterio A, donde debemos especificar, recuerden que había dos especificadores, esa parte del criterio en la comunicación social, el nivel de apoyo que requiere.
El criterio B es donde están esos patrones restrictivos y repetitivos, esos intereses, esas actividades que igual nos dan uno más de los siguientes puntos. Movimientos y utilización de objetos o el habla con estereotipias, que acá también aparecen las ecolalias, la alineación de juguetes, los cambios de lugar de pronto de ciertos objetos, las estereotipias, las frases idiosincráticas. En el ejemplo 2 que nos dan, una insistencia en la monotonía excesiva, esa inflexibilidad en las rutinas o patrones ritualizados de comportamiento tanto verbal y no verbal, entonces que presenten gran angustia frente a cambios pequeños, dificultades en la transición de patrones, rituales en el saludo, en la despedida, necesitar siempre tomar de pronto el mismo camino, la misma ruta, intereses muy restrictivos en cuanto a la intensidad, fuerte apego, preocupación por objetos inusuales, intereses excesivamente perseverativos, circunscritos. Y esto es importante tener en cuenta de lo que ya habíamos mencionado, esa hiper o la hiporreactividad ante los estímulos sensoriales. En el criterio B, nosotros acá también tenemos esa parte de la gravedad, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Reporting in Debe haber también un criterio C y es que los síntomas deben sí o sí, eso sí es sumamente importante, deben estar presentes desde esas primeras fases del neurodesarrollo, que recordemos que el autismo es un trastorno del neurodesarrollo. Pero eso es importante, puede no manifestarse totalmente hasta que quizás las demandas sociales o las demandas académicas supere de pronto esas capacidades que tenga la persona, se vean más limitados o que también puedan tener, y eso es muy factible, sobre todo en los casos de grado 1 de autismo, donde tienen de pronto un comportamiento de enmascaramiento. Entonces empiezan a aprender ciertas estrategias y ya luego, en fases posteriores de la vida, que es algo que estamos viendo mucho hoy en día en el ámbito clínico, empiezan ya a ser diagnosticados. Ya, como hay más conciencia, hay mucho más diagnóstico. Los síntomas causan deterioro significativo en áreas de la vida cotidiana y que esas alteraciones no se explican por discapacidad intelectual ni por un trastorno pues, de esa parte del desarrollo intelectual o por un retraso global del neurodesarrollo. Esta es la parte de la clasificación diagnóstica del CIE 11. Miren que la clasificación también se habla de trastorno del espectro autista en el CIE 11. Y hay unos especificadores según la parte. Entonces tenemos este trastorno del espectro autista sin trastorno del desarrollo intelectual, con alteración leve o sin alteración funcional del lenguaje, lo que sería entonces un grado 1 o un nivel 1, trastorno del espectro autista con trastorno del desarrollo intelectual y así sucesivamente. Recuerden los pilares para tener en cuenta en el autismo. Entonces son 5 pilares: cognición y rigidez en el pensamiento, perfil sensorial, la comunicación, las habilidades sociales y la conducta. Entonces un pensamiento concreto, un pensamiento de pronto con mucha, un pensamiento muy preciso, muy rígido, un pensamiento centrado en los detalles, dificultad para hacer inferencias, para comprender de pronto mensajes que no sean explícitos, y dificultad para comprender bromas, chistes, etc. Bueno, allí habilité el chat para que en esos minutos que nos restan de la clase podamos responder algunas preguntas que quizás empiecen a tener.
Bueno, Yasmin nos dice por acá lo siguiente, el autismo es hereditario, eso es un tema que vamos a trabajar. Si el autismo tiene un componente hereditario marcado, componente hereditario importante, aunque no es la única causa como lo vimos, es decir, hay factores genéticos que sí influyen significativamente en ese neurodesarrollo, pero también intervienen factores ambientales, factores biológicos, pero sí hay. De hecho, hay una alta probabilidad, hablamos de probabilidades, si hay un gemelo, pues un hermano gemelo, o sea, monocigótico, aumenta entre un 70 y un 90%, si ya hay un hermano aumenta entre un 10 y un 20%, si de pronto alguno de los padres tiene autismo un 20 o un 30%, dependiendo pues obviamente del caso, pero esos porcentajes pues no son determinantes, pero sí aumenta el riesgo. Diana nos pregunta lo siguiente. Dentro del proceso de formación, los niños con autismo pueden desarrollar procesos de inferencia, sí, pueden desarrollar, pues, pueden hacer inferencias, generalmente, obviamente, les típico, pero sí, pueden hacer, requieren más apoyo, requieren más enseñanza de pronto más explícita y más apoyo, pero sí, sí lo pueden hacer. Entonces, ¿cómo se puede desarrollar? Por ejemplo, enseñar qué es una inferencia, cómo hacerla paso a paso, usar apoyos más de tipo visuales, puede servir, así sea verbal, usar apoyos visuales, historietas sociales, la lectura compartida, una guía, les va a servir bastante. Sí, sí, Diana. Es decir, las terapias ojalá sean intensivas desde, desde diferentes ámbitos clínicos, ¿cierto? Si necesita fonoaudiología, si necesita terapia ocupacional, la parte de neuropsicología, la parte, por ejemplo, de terapia ABA, la verdad es maravillosa, pero sí es importante que sean intensivas, sobre todo por lo que me mencionas, ya de pronto está en una etapa de transición, 12 años es una etapa difícil, principalmente porque hay una cascada hormonal donde ya entra en esa etapa de la preadolescencia, adolescencia, entonces sí es importante que también no solamente se trabaje en aspectos relacionados con el trastorno del espectro, sino también de esos cambios que, que pasa a un adolescente. No, no, Verónica. Es decir, la idea es que no solamente sea terapia ocupacional, sino que sean otras terapias también. Por lo que yo les decía, no hay una única terapia, no hay un único medicamento. Lo que decía Leo Kanner, no sé si ustedes recuerdan esa clase que yo les decía, que no se han inventado una terapia unificada que permita a todas las personas con autismo ver mejorías generalizadas, ¿no? Lo mismo pasa en el TDAH. eh, entonces es importante no solamente la terapia ocupacional es fundamental, pero que no solamente se quede ahí. Por ejemplo, para trabajar la socialización también es la parte de la psicología, la parte de la fonoaudiología. Muchas veces pensamos que si un niño es verbal, entonces no necesita fonología, pero realmente no. Por ejemplo, estamos trabajando esa parte pragmática del lenguaje. Entonces debe ser una intervención que sea integral. No, recuerda, no veo el número, pero recuerda que el autismo no es causado por la autoprotección, que de hecho eso es uno de los neuromitos que creo que ya habíamos comprendido. Ya se está diagnosticando a partir del año, 12 meses con A22, pero por ejemplo a IRIS a partir de los 2 años. Entonces, sí, a partir de 2, 3 años ya se está diagnosticando. Vamos entonces a dejar acá. Recuerden que mañana entonces
es un nuevo día, mañana tenemos una nueva clase. Yo siempre les voy compartiendo a ustedes las clases anteriores, al principio siempre pues de la sesión. Y recuerden revisar el material de estudios si de pronto no les dio tiempo a leer los casos clínicos que trabajamos de los niveles de autismo, los niveles de apoyo que requieren para que lo tengan de tarea. Realmente cuando leemos casos clínicos, allí damos mucho más sentido a la parte de la teoría. Espero que estén muy bien y que descansen bastante. Chao.